Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga a todos, cada uno de ustedes. Qué gusto verles, hermanos, qué gusto verles de verdad. Tenía miedo por todo lo sucedido el día de ayer, de que hubiera alcanzado la violencia a algunas familias de esta iglesia. Gracias a Dios, pues parece que no, porque no me ha llegado ninguna mala noticia por teléfono. Así que agradecemos a Dios que estemos aquí, y sobre todo yo agradezco la fidelidad de los que hoy están aquí, hermanos. Esta enseñanza, de verdad, hermanos, es algo que es una carta de amor, es algo que nos va a llenar de tanta admiración para lo que es el Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y precisamente, hermanos, quiero que usted me acompañe a la carta, al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, donde hemos hecho esta lectura principal, y después me acompaña el Salmo 150. Pero primero quiero que leamos, hermanos, las palabras de Jesús. Si usted trae su Biblia, que trae las letras en rojo, usted se dará cuenta de los versículos que vamos a leer, del 21 al 24. Amén. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, hermanos. Entremos al tema. Dice la palabra de Dios, Juan 4:21. Dice así: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a recibir. Ruego, Padre, que nos des un corazón entendido y receptivo para atesorar, Señor, la riqueza de tu palabra y la bendición con la cual hoy vamos a ser bendecidos. Ruego también para que nos des un espíritu de mansedumbre, para poder tener el entendimiento y tener a bien, mi Dios Todopoderoso, por tu buena voluntad, hacer lo que hoy nos mandas hacer en este tema tan importante de la adoración. Suplico en el nombre bendito de Cristo, Señor, que esta enseñanza no se eche en saco roto, sino que quede en nuestros corazones y sea puesta a la práctica a la brevedad posible. Esto, mi Señor, te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Salmo 150, hermanos. Salmo 150, un salmo súper conocido. De hecho, lo cantamos también aquí, hermanos. Pero quiero que leamos el 1 y el 6 nada más. El versículo 1 y el 6 del Salmo 150. Último salmo, último capítulo del Salmo, hermanos. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios, Salmo 51. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Esto es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y a continuación, pues nos da una serie de instrumentos de cómo se debe adorar a Dios. Amén. Pero, hermanos, hoy, hermanos, porque quiero este tema que lo tengamos a bien y bien entendido, que los cristianos, hermanos, a menudo hablan de alabar a Dios. Y la Biblia, como acabamos de escuchar, todas las criaturas que respiren, alaben al Señor. Así que usted, mi amado hermano, en esta mañana está respirando. Entonces la orden es alabar al Señor. Una palabra, hermanos, una palabra de alabanza que significa, más bien de la palabra alabanza, es yadá. Palabra hebrea es yadá con Y y H al final, yadá, que quiere decir alabar, dar gracias o confesar. Una segunda palabra que se traduce como alabanza en el Antiguo Testamento es samar, con Z, samar, que significa literalmente cantar una alabanza. Y una tercera palabra traducida como alabanza es halal, empieza con H y termina con L, halal, que es la raíz, hermanos, interesante. ¿Cómo termina el Salmo 150? Aleluya. Esta palabra halal es la raíz del aleluya, que significa alabar
honrar o elogiar. Y estas tres palabras encierran la idea de dar gracias y honor a aquel que es digno de alabanza. Hermanos, nos reunimos aquí con el único propósito de adorar y alabar al único que es digno de tal alabanza. ¿Y quién es? Jesús. No hay nadie más, hermanos. Ahora, la palabra adoración que viene en Juan capítulo 4 y la palabra alabanza que viene en el Salmo 150 están, hermanos, en boca de miles, de millones de personas cristianas y seguramente más que nunca antes en la historia. Esto, hermanos, es algo bueno. Cuando se trata de una adoración y de una alabanza bíblicas, hermanos, del Dios verdadero, es algo que de verdad es muy bueno y se tiene que seguir haciendo y practicando todo el tiempo. Pero, hermanos, me atrevo a sugerir que aún los que adoramos y alabamos al Señor de todo corazón, pues no siempre le dedicamos un estudio a lo que es la enseñanza bíblica de lo que es la adoración y la alabanza, porque aunque van unidos, no son lo mismo, son cosas diferentes, van relacionados entre sí, pero no es lo mismo. Así que, hermanos, quiero decirles algo. En la Biblia, ¿usted sabía que la palabra adoración, así como está, no viene en la Biblia? La palabra adoración no viene en la Biblia. Así que nos equivocamos cuando decimos vamos a un culto de adoración. ¿Por qué? Pues porque no viene en la Biblia. Ahora, lo que sí se encuentra en la Biblia, sorprendente, es la palabra adorar. Y aparece unas 150 veces. ¿Cuántos salmos son? ¿Es casualidad? Por supuesto que no. Ahora, la palabra adorar no viene 150 veces en los 150 salmos, sino que vienen en otros libros. Pero detrás de estos 150 textos, hermanos, hay 6 palabras hebreas, arameas y griegas del mismo tema. La idea principal que nosotros tenemos de la adoración, hermanos, pues es postrarse ante Dios. Amén. Pero la verdadera adoración, hermanos, consiste no solo en postrarse delante de Dios de una manera física, sino postrarse en el corazón, que es ahí donde está lo más complicado del asunto y lo que no entienden muchas personas que dicen que son adoradores del Señor, confundiendo adoración con alabanza. Ahora, la adoración, hermanos, es algo que si nosotros no lo entendemos, lo vamos a seguir haciendo mal. Y si lo seguimos haciendo mal, vamos a seguir enseñando a estos niños hermosos cómo adorar de una manera equivocada. Y es lo que nosotros tenemos que inmediatamente, con velocidad imperante, nosotros entender la diferencia entre adoración y alabanza. No es lo mismo. Y vamos hoy a aprenderlo. Ahora, Dios nos habla, hermanos, que hay muchos ejemplos de adoración. Y la idea no solamente está en postrarse, sino que nos habla de una santidad y de su grandeza, de nuestra pecaminosidad y de nuestra pequeñez y del santo temor que debemos de sentir ante Dios, de su gran dignidad, hermanos, y de nuestra gran indignidad. Y eso es importante porque para poder encontrar la definición de la adoración tenemos que escuchar lo siguiente. Definición de la adoración es responder, usted está escribiendo, es responder a todo lo que es Dios y que es de Dios con todo lo que somos. Lo vuelvo a repetir. Definición de la adoración es responder a todo lo que es Dios y lo que es de Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Porque en eso, hermanos, se encierra la adoración verdadera y se cumple la Biblia. ¿O no dice así el Señor Jesucristo cuando dijeron cuáles son los mandamientos de la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser.
cuerpo, alma y espíritu. Ahora, hermanos, cuando adoramos, no estamos haciendo algo en vacío. Por eso debemos de entender la diferencia. Cuando venimos a adorar a la iglesia, hermanos, no estamos haciendo algo en un vacío. Hermanos, estamos respondiendo a algo, o mejor dicho, estamos respondiendo a alguien. ¿A quién? Pues a Dios. ¿O cuál es la razón de la cual estamos aquí? Adorar a Dios. Ahora, todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él, y hacemos eso con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, hermanos, eso es adoración. Y no es de una manera religiosa. Tenemos que hacerlo, hermanos, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y así vamos a entender lo que dice el Salmo 150. Todo lo que somos, ¿qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué es lo que tenemos? Todo lo que decimos que es de nosotros. Entonces, todo eso, hermanos, en conjunto, si usted quiere adorar y alabar a Dios, tiene que entender que la adoración inicia en el interior de su corazón. Por eso es importante, hermanos, entender por qué siempre al principio del servicio alabamos a Dios. Y creemos que en eso consta la adoración. No, hermanos, solamente es una parte de la adoración que le tenemos que hacer al Señor. Ahora, en la Biblia hay 3 ejemplos, hermanos. 3 ejemplos de lo que es adorar. Número 1, Abraham subiendo al monte Moriah para adorar al Señor, ofreciendo a su hijo Isaac en sacrificio. Génesis 22, versículo 5. La adoración de la que habló Miqueas, nosotros lo cantamos aquí, Miqueas 6:6. Dice: el Señor me ha mostrado lo que es bueno y lo que espera Él de mí. ¿Qué cosa? Hacer justicia, hacer misericordia y humillarte ante Dios. Miqueas 6, del 6 al 8. Y número 3, la adoración enseñada por el apóstol Pablo. Romanos 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Son 3 maneras, hermanos, de adorar al Señor. Y hasta ahorita te has fijado que no tiene nada que ver con la alabanza, ¿verdad? O sea, con los cantos. Es una postración desde el corazón. Y para eso, hermanos, de verdad hay que tener un verdadero respeto a la dignidad de lo que es Dios. Porque muchas veces, hermano, confundimos que la adoración se limita solamente a los cantos congregacionales que hacemos. La adoración, hermanos, realmente empieza cuando termina la música. No es cuando empieza la música. Porque se supone que tú cantas a un ser dignísimo, amén, al Dios altísimo, el cual tú te postras física, espiritual, mental, con todo tu ser, para rendirte a Él. Y cantamos, hermanos, por gratitud. Y eso es lo que debemos de considerar. Porque la adoración, amados hermanos, es mucho más que solo algo que hacemos en la iglesia. La adoración verdadera, escúchenlo bien, hermano, la adoración verdadera no es egocéntrica, sino teocéntrica. En el centro, hermanos, de este escenario, no estoy yo, tiene que estar Dios. Y eso, hermanos, para todos los hermanos de la alabanza, tienen que entender que al subirse acá, no es para ser reconocidos ustedes por sus grandes dones o talentos, es para reconocer lo que son delante de Dios a través de lo que hacen en servicio para Él, en alabanza. Amén. Dios, hermanos, tiene que estar en el centro de un escenario, no los músicos. Amén. Eso es adoración verdadera. La idea no es, hermanos, que nosotros la pasemos bien. La idea es agradarle al Señor y darle la gloria y la honra a Él. Eso es adoración. Muy lejos, y aún todavía no toco el tema de los cantos, ¿verdad? Para que vayamos viendo. Ahora, sigamos aprendiendo. En la alabanza, en la adoración, en lo que nosotros tenemos el concepto de creer que eso es la adoración, hermanos, usamos mucho las palabras
Me gusta y no me gusta. Curiosamente, quiero usted que sepa, hermanos, apunte ahí Génesis 27, versículo 4. Ya usted lo lee en su casa, o si es muy rápido, vaya ahorita. Génesis 27, 4. Curiosamente, el único lugar en la Biblia donde encuentran las palabras me gusta es en Génesis 27, 4. Palabras de Isaac a su hijo Esaú: hazme un guisado como a mí me gusta. Y ya sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Así que no tiene nada bueno la palabra me gusta en la Biblia. Son palabras, hermanos, de las que más se oyen en las iglesias. Lamentablemente, hermanos, venimos y calificamos la alabanza de un me gusta o no me gusta. Al decir, hermanos, esas palabras, es un reflejo del egocentrismo que tan fácilmente se adueña de nosotros. Y hay demasiados me gusta y no me gusta en nuestra adoración. Y es algo que no debe de caber, hermanos, en un adorador verdadero. Dice el Señor en Juan capítulo 4, cuando ustedes me acompañaron, que Dios está buscando adoradores. Amén. Pero ¿por qué los está buscando? Porque realmente no hay adoradores verdaderos. Hay personas, hermanos, que de verdad no entienden lo que significa venir a cantarle a ese Dios del cual decimos creer y adorar, pero no entendemos lo que implica la palabra adorar. Ya te di 3 ejemplos, pero ahora nos vamos a meter directamente a lo que creemos que es la adoración, la alabanza. Porque, hermanos, vean lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, primera carta de Corintios 14. Por favor, usted busque ahí, hermano, en su Biblia, primera carta a los Corintios. Busque el capítulo 14 y vea lo que sorprendentemente le está diciendo a esta iglesia. Primera a los Corintios 14, versículo 15. Es algo, hermanos, que tenemos que poner en práctica a la brevedad. ¿Está usted allí? Dice ahí: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Atención. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Lo que nos está diciendo Pablo, hermanos, es que si venimos a la iglesia a cantarle a Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios, tenemos, hermanos, que cantar con el entendimiento. Ahora entendemos, hermanos, por qué el Señor está buscando adoradores. Y la Biblia nos dice, hermanos, en ese mismo concepto y en esa misma porción de la Biblia, cuando Jesús habla con esta mujer, está diciendo que en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Y la única manera de entender cómo adorar, hermanos, es con la verdad. Amén. Eso es a lo que se refiere, es en verdad, es decir, que nosotros sepamos la verdad de lo que a Dios le agrada, no de lo que le agrada al mundo o al oyente en la iglesia. Porque no venimos, hermanos, a la iglesia a hacer cantos congregacionales para el público que nos visite o para los que se congregan. Amén. Venimos a cantarle a Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, la adoración verdadera no debería ser una cuestión de nuestros gustos. Lo único que realmente importa es lo que le guste al Señor. Es lo que le agrade y le dé gloria a Él. Amén. Es lo único que importa. No hay nada más. Alabar, hermanos, es elogiar y celebrar con palabras. Así que tampoco, hermanos, se parece al concepto que nosotros teníamos de alabar. Alabar, hermanos, es elogiar, celebrar con palabras. Ahora, ¿cómo entenderlo? Muy fácil. Nosotros, hermanos, como seres humanos, alabamos a nuestros deportistas, alabamos a nuestros artistas y actores favoritos, alabamos a las personas que más amamos. Alabar a alguien, hermanos, es reconocer sus virtudes, porque nos quedamos impresionados e impactados por esas virtudes y les alabamos por ellas. Amén. Y eso lo hacemos siempre. En todo momento lo estamos haciendo. Con mayor razón,
debemos de alabar al Señor por sus muchas y maravillosas virtudes. ¿No es así? ¿No es verdad? Sea de forma directa, diciéndole: Señor, qué grande eres. ¿Cuántas veces le has alabado así? Y no estoy hablando de cantos. ¿Cuántas veces le has alabado así? Señor, qué grande eres. Cuando el Señor ha hecho grandioso en tu vida, qué grande eres. O de forma indirecta, cuando le dices a otra persona: qué bueno es el Señor. Nuestro Dios es bueno, amén. Y es bueno todo el tiempo. Lo estamos alabando y seguimos sin cantar. ¿Se dan cuenta? No hemos cantado. Ahora, pero realmente, hermanos, es así como se está usando la palabra alabanza en la iglesia, de líderes de alabanza, o de tiempos de alabanza, o servicios de alabanza. Pues la verdad es que casi no, ¿verdad? Muy pocas veces entendemos el concepto bíblico, pero la verdad, hermanos, y lamentablemente la mayoría de las veces no. Y es algo que los que están en alabanza son los primeritos que deben de entender. ¿Por qué? Porque son usados por Dios a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para inyectar ese ánimo a los que se congregan. No es pararse aquí para que les pidan su autógrafo, ¿verdad? Ni para reconocerles sus grandes virtudes en la música o en el canto. Tienen un compromiso, hermanos, muy real y muy serio para poder, hermanos, inyectar esa energía, esa santidad, esa adoración a la iglesia que se congrega. ¿Poca cosa? No, ¿verdad? No es así, hermanos. Si usted desea aprender un instrumento, pues desde ahorita sepa para qué lo va a hacer. Es para glorificar a Cristo, no es para reconocerle, darle aplausos. Obviamente, hermanos, la Biblia nos dice que también honor a quien honor merece, amén. Pero el honor más grande es para quién? Para Cristo. Es el único digno de tal adoración, amén. Ahora, según la Biblia, hermanos, ahora sí, cantar a Dios y alabarle son dos cosas relacionadas entre sí, pero también son distintas. Escúchelo bien. Según la Biblia, no según yo, según la Biblia, cantar a Dios y alabarle son dos cosas relacionadas entre sí, pero son distintas. La letra, se los dije, hermanos, desde este canto empezamos la predicación y ahorita lo van a entender. La letra de muchos de los himnos y canciones que cantamos es alabanza al Señor. Pero ya entiendes lo que es alabar. Por ejemplo, algunas letras, hermanos, por ejemplo, Santo, 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 Señor Omnipotente, un himno que cantamos aquí, amén. Otro canto hermoso, un himno que es el favorito de la mayoría de los cristianos, cuán grande es Él. ¿Ya lo reconociste? Cuán grande es un himno hermoso. Otro, cuán grande eres tú, grande es el Señor. Otro himno, grandes son tus obras. Otro canto, tu fidelidad es grande. O sea, los tenemos, hermanos, los sabemos. Pero, hermanos, estos cantos, hermanos, también nos enseñan los que hacemos. No todos son himnos o cantos de alabanza. Por ejemplo, hay cantos, hermanos, que son cantos de convicción, son cantos de consagración. Por ejemplo, hermanos, un canto firmes y adelante. ¿Lo han escuchado? Es un canto, hermanos, que normalmente se toca en las rondallas cristianas. Firmes y adelante. Grata certeza. Más conocidos, acéptame como ofrenda de amor. Yo sé que usted lo conoce. Como el siervo busca por las aguas. ¿Lo conoce? Claro que sí. Hoy te rindo mi ser. Y uno de mis favoritos, Somos Soldados. Son cantos, hermanos, de convicción y de consagración. Cantar al Señor, hermanos, no es la única forma de alabarle. También le alabamos cuando oramos, cuando damos nuestra acción de gracias, cuando hablamos con otras personas acerca de Jesús, acerca de Dios, con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestra obediencia y con nuestra santidad. También con eso le alabamos y le adoramos. Pero si seguimos usando la palabra alabanza, como se ha estado haciendo hasta el día de hoy, resumiéndola a simplemente venir y cantarle a Dios y creer que con eso ya le alabé. No, hermanos. Nuestros nietos nunca van a saber
lo que es la verdadera alabanza. Al igual, hermanos, como se ha desvirtuado la palabra amor, porque hoy en día, hermanos, la palabra más desvirtuada es el amor, confundida con lujuria, con justificación, con inmoralidad, porque al fin justifica los medios porque te aman, ¿verdad? Está desvirtuado, hermanos. No entienden lo que es el verdadero amor. Pues de la misma palabra, la palabra alabanza está desvirtuada. Porque hoy, hermanos, creemos que la alabanza es tomar canciones de un artista que ni siquiera sabemos si es un cristiano o no. Pero como hace cantos cristianos, los venimos y los traemos a la congregación creyendo que así alabamos y adoramos a Dios. Pero díganme, hermanos, ¿quién se lleva la alabanza? El artista, no es el Señor. Amén. Por eso es importante. Yo sé que muchos me dicen: ay, pastor, pues es que usted no me deja escuchar ya saben a quién me voy a referir, porque yo sé que usted los escucha. No es pecado, hermano, descanse su alma, no estoy diciendo que sea pecado, pero entienda lo que es alabanza. Porque muchas veces, hermanos, llegan y me han dicho a mí: pastor, ahí tiene una batería, ¿por qué no cantamos aquel canto que cantó aquel artista que la verdad hasta me hizo llorar? Primero, pues porque no hay quien la toque. Segundo, porque esa batería no pertenece a la iglesia. Pertenece al hermano Ricardo, que no es de la iglesia, no sabemos si la quiera prestar, ¿verdad? Así que ustedes hablen a él. Pero aún así, hermanos, no podemos utilizar. La Biblia en el Salmo 150 nos dice que todo lo que tenemos sea para la alabanza de Dios. Amén. Y si esa batería está aquí, ¿para qué se debe de usar? Para alabar al Señor. Pero se tiene que hacer bajo los conceptos bíblicos, no bajo los conceptos de una música que surgió en el mundo. Y hay tantos, hermanos, tantos alabadores que tienen tan mala reputación. Algunos han refutado de su fe cristiana, pero lo seguimos escuchando, ¿verdad? Como ese tal Romero, ¿verdad? Ay, es que tiene unos cantos bien hermosos y ya refutó de la fe. Él dice que no hay problema con adorar, con practicar el Halloween. Vaya, tremendo. Y así, hermanos, un montón de artistillas que salen por ahí, ¿verdad? No sabemos realmente lo que traen. Mas, sin embargo, hay unos muy buenos que yo mismo les he recomendado. Así que, mis amados hermanos, entiendamos la diferencia entre ser adoradores y ser alabadores. Porque hay una enorme diferencia, hermanos. Hemos visto, según la Biblia, el canto espiritual, hermanos, sirve para expresar todo tipo de emociones. Por eso les digo, no es pecado en todo tipo de situaciones. Pero como ya hemos visto, hay himnos, hay canciones de alabanza, pero también los hay de gratitud, de confianza en el Señor, de consagración, y también hay cantos de petición. Cantos que yo les he dicho, hermano, usted este canto que acabamos de hacer, órelo, tómelo como una oración, porque es una petición. Úselo, hermanos, en su vida. Ahora, esto que le estoy diciendo y todo lo que le acabo de decir, ¿tiene alguna base bíblica? ¿Cómo es que usted, pastor, me está enseñando esto? ¿Pero tiene base bíblica? Por supuesto que sí. Para empezar, tenemos el libro de los Salmos. ¿Cuántos salmos hay? 150. Y hay diversidad de salmos, hermanos. Hay salmos de alabanza al Señor, salmos de acción de gracias, salmos de confianza al Señor, salmos mesiánicos, salmos proféticos, salmos pidiendo ayuda al Señor, salmos que son lamentos, hermanos, salmos de liberación, hermanos. Una de las cosas que más nos gustan de los salmos es precisamente el hecho de que en ellos se habla de todo tipo de situaciones, buenas y malas. Y se expresan todo tipo de emociones, desde la angustia hasta el éxtasis, como cantamos, cuando cantamos el Salmo 150. Es un salmo de éxtasis, porque ¿qué decimos? Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Y con qué le hemos de cantar? Con todos los instrumentos que hay en la vida, que hay en el ser humano, que hay en la humanidad. Sin embargo, hermanos, se tiene que seguir el concepto de lo que Dios espera cuando se va a utilizar. Ahora, la base bíblica. Una base bíblica usted la tiene en su pantalla. Pero vea lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20, y Colosenses capítulo 3, versículo 16. Por favor, hermano, usted vaya a Efesios
Yo le voy a leer Colosenses y vea cómo nos habla el Señor. ¿Qué dice Efesios 5, 19 al 20? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? Hermanos, ¿qué no cantamos con la boca? ¿Sí o no? Pero ¿dónde nace el canto? En el corazón. ¿Dónde les dije que había que postrarse a Dios para adorar? En el corazón. Si tu canto, tu alabanza, tu himno no sale del corazón, no le agrada a Dios. Vean lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ¿habrá diferencia entre ellos? ¿Hay diferencia entre estos tres tipos de cantos? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Vamos a ver, porque para responder esta pregunta debemos de ir precisamente a la misma Escritura, para determinar por medio de las Sagradas Escrituras lo que estos términos significan, y no deberíamos interpretar estas palabras de acuerdo en el significado que hoy se les asignan en muchas iglesias, sino de acuerdo al significado que la misma Biblia les da. Amén. Por eso, hermanos, esta Biblia, el libro que usted tiene en sus manos, es más confiable que lo que usted ve en internet, que lo que usted escucha en internet. Vaya usted a su Biblia, usted investíguelo y vea la diferencia en lo que es un salmo, un himno y un cántico espiritual. Ahora, ¿hay diferencia? Eso es lo que venimos a aprender, amén. Muy bien, así que, aunque estos datos que le voy a dar, hermanos, puedan ser poco técnicos para algunos, son indispensables para determinar qué tipo de cánticos son los que quiere Dios en su iglesia. ¿Usted sabe qué tipos de cantos quiere Dios en su iglesia? Los acaba de leer. Así que vamos a aprender. ¿Cuál es el primer canto? Salmos. Número 1, salmos. Vamos a ver qué significa cada uno de estos cantos y cómo Dios espera que lo cantemos en la iglesia. Número 1, salmos. La palabra salmos que Pablo usa en estos dos textos de Efesios y Colosenses significa, hermanos, literalmente, tal vez usted se va a reír, pero simplemente significa canción de alabanza. Salmos literalmente significa canción de alabanza. Y aparece, hermanos, 87 veces en la Septuaginta. ¿Y eso con qué se come, pastor? La Septuaginta, hermanos, se le conoce a la Biblia, la primer Biblia traducida al griego, la que usaron los apóstoles y la que usó Cristo. Esa es la Septuaginta. Es la versión griega, hermanos, del Antiguo Testamento, que los usaron los apóstoles y la Cristo la mencionó en los evangelios. Ahora, de estas 87 veces, 78 se encuentran en el libro de los Salmos. Y de esas 78 veces, 67 aparecen en los títulos de algunos salmos. Vea usted la importancia de lo que Dios espera de su pueblo, que le cantemos ¿qué? Salmos. En el Nuevo Testamento la palabra salmos aparece solo 7 veces, en 3 ocasiones citando directamente el libro de los Salmos, por obviedad. Así que de las 87 veces que esta palabra aparece en la Septuaginta y de las 7 que aparecen en el Nuevo Testamento, por lo menos unas 70 veces se usa en referencia directa al libro de los Salmos. Así que es bien sencillo. ¿Qué espera Dios que nosotros le cantemos? Salmos. Y por eso, hermanos, aquí lo está poniendo el Señor a través de Pablo, tanto en la iglesia de Éfeso como en la iglesia de Colosenses. Así que en los otros casos,
La mayoría de las veces esta palabra aparece en textos donde nos exhorta a cantar salmos o donde alguien, un personaje, expresa su determinación de cantar los salmos. Así que, hermanos, pues no cabe duda que esta palabra se refiere primeramente, aunque no única, pero sí primeramente a lo que Dios espera que le cantemos. ¿Y qué es lo primero que quiere que le cantemos? Los salmos. Ahí se los dejo de tarea a los hermanos de la alabanza. ¿Qué es lo primero que el Señor quiere que le cantemos siempre al iniciar los servicios? Salmos. ¿Cómo sabemos cuánto no podemos poner un himno, no podemos poner un canto? Bueno, hermanos, lea usted primero los Corintios 14:40. ¿Qué dice? Que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y si viene en dos partes, dos cartas, que lo primero que tenemos que cantar al Señor al iniciar un servicio es un salmo, no hay ningún otro lugar donde diga que no lo debemos de hacer. Así que, hermanos, lo primero es cantarle al Señor salmos. Amén. Ahora, aquí va a caber el me gusta, no me gusta, pero ya saben lo que significa eso, hermanos. Lo único que nos debe interesar es lo que le gusta al Señor. Amén. Y al Señor le gusta que le cantemos salmos. Para eso nos dejó 150. Digo, o si se nos hacían pocos, o si nos hacemos muy repetidos, son 150. Amén. Qué interesante. Amén. Muy bien. Segunda palabra, ¿qué sigue? Himnos. La palabra himnos aparece 17 veces en la Septuaginta. La Biblia traducida al griego la primera vez. Ahora, 13 de ellos, o de estas palabras, aparecen en el libro de los Salmos. 13 palabras con himnos aparecen en el libro de los Salmos. Y de esas 13, 6 de ellas forman parte de un título de algunos salmos. Hay ahí la importancia también. Mientras que en el Nuevo Testamento la palabra solo aparece estas 2 veces, en Efesios y en Colosenses. Pero basta con ello para entender que lo segundo que al Señor le agrada que quiere que cantemos son himnos. Himnos, y en ese orden debe de ser. Ahora, es interesante, mis hermanos estudiantes, notar que esta palabra griega que Pablo usó en estos pasajes del Nuevo Testamento se usa en varias ocasiones en el Antiguo para traducir la palabra hebrea te-i-la, con H, te-i-la, que es la que usaban los hebreos para designar el libro de los Salmos. Es decir, los hebreos decían, ¿qué vamos a cantar? Pues vamos al libro de la te-i-la, al libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque ahí contienen los salmos y los himnos que le agradan que le cantemos al Señor. Amén. Así de sencillo es. Ahora, una vez más, hermanos, estamos ante una palabra relacionada con los salmos del libro de los Salmos, la palabra himnos. ¿Por qué? Porque la palabra himnos donde más aparece es en el libro de los Salmos. Además, hermanos, un himno, de cantarlo con ese entendimiento, el himno también es para expresar gratitud y alabanza. Los himnos nos dan la oportunidad, y fíjense, tómalo así, hermano, nos dan la oportunidad de aprender el Evangelio de Cristo. A través del Evangelio, hermanos, a través de un himno usted aprende el Evangelio y también aprende a evangelizar con los himnos. Un himno, hermanos, es rico en profecías y grandes promesas. Hemos cantado Más allá del sol. ¿Y qué hay más allá del sol? Mi hogar. Grandes promesas para los que son fieles, para los que son adoradores de verdad. Entendemos en menos grandes promesas y grandes profecías como cuando allá se pase lista. Hay a quien no le gusta este himno porque teme no estar en la lista.
Pero es un himno, hermanos, que nos confirma que a través del Evangelio y de nuestra rendición a Cristo, precisamente estaremos en esa lista. Amén. Y es un canto de esperanza también. Mientras que los salmos, hermanos, son la palabra inspirada perfecta de Dios, los himnos se utilizan para recitar la verdad doctrinal. Porque también a través de himnos, hermanos, aprendemos verdades doctrinales. Cuando cantamos, cuando estemos en gloria, ¿qué va a pasar? A ver, se supone que no lo sabemos, ¿no? Cuando estemos en gloria. Ajá. A una voz la historia. Y luego, a ver esas cantantes. ¿Ya ven? ¿Cómo cambia la cosa cuando entendemos que la alabanza es para el Señor, no para nosotros? Se nos olvidan los cantos, hermanos, pero es una realidad. Cuando estemos en gloria, otro canto, el hermano Arturo lo estaba cantando cuando llegó: ¿eres limpio en la sangre? Es una pregunta, y una pregunta que tenemos que confirmar. ¿Eres limpio en la sangre? ¿Cuál sangre? Su sangre eficaz, ¿verdad? O sea, estamos viendo, hermanos, verdades doctrinales. No cantamos un himno para rellenar espacios. Hay verdades doctrinales que nos enseñan grandes cosas, incluso grandes profecías. Hay grandes cosas, hermanos, que de verdad que si usted les pusiera atento y cantara con el entendimiento, entendería que aprendería más de un himno que hasta a veces de una misma predicación. Pero hay que entenderlo, hermanos. Como Pablo dice: oraré con el Espíritu, oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, cantaré también con el entendimiento. ¿Entendemos por qué cantamos salmos y por qué cantamos himnos? Implica todo lo que les estoy diciendo, hermanos. Ahora, ve qué interesante. Vaya a Mateo 26, por favor. Quiero que usted vea. Mateo 26, sorpréndase con este versículo. Ahorita le digo porque siempre se adelanta. Mateo 26. Mateo 26, busquemos el versículo 30. Quiero que vea usted lo que cantaba Cristo y sus apóstoles. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice la Biblia? Y cuando hubieran cantado, ¿qué? Salieron al monte de los olivos. A ver, hermanos, ¿qué cantaba Cristo y sus apóstoles? Himnos. Y usted viene a presionarme que porque no canto de sus artistas favoritos que andan por ahí en el mundo, ¿verdad? Si yo digo que soy seguidor de Cristo, ¿qué debo de cantar? Himnos. ¿Por qué? Porque Cristo lo hacía. Por si usted alguna vez se preguntó, bueno, ¿y los apóstoles y Cristo qué cantaban? Ahí está. Eso también aparece, hermanos, en Marcos 14, 26. La misma historia y la confirmación de lo que Cristo cantaba. Himnos. Cristo y los apóstoles cantaban himnos. ¿Habrá alguien que se atreva a decir: es que a mí no me gustan los himnos? ¿Ve? Entonces no le gusta ser cristiano. No le gusta lo que Cristo hacía. Yo como pastor y líder, hermano, tengo que hacer de verdad un esfuerzo exhaustivo, porque en esta iglesia no se cantan blasfemias. Porque hay muchos cantos de esos que andan allá afuera, canciones cristianas, como le llaman muchos, que quieren que los cantemos aquí, y traen un montón de blasfemias. Ay, pastor, es que está tan bonito que hasta me hace llorar. Muy bien, dime, cuando lo escuchas y te hace llorar, ¿cuántas almas has ganado para el Señor? ¿Te provoca la santidad? Es el Dios de sus vientres, ¿verdad? No es el Dios de la Biblia. ¿Es pecado? No, hermano, no es pecado. Pero no se confunda. Estamos aquí para aprender la verdad, porque Dios busca adoradores de verdad. Y que le cantemos con el entendimiento. Y que cantemos lo que le agrada a Él, no a mi vientre. Porque siempre que cantamos a mi vientre, blasfemamos en nombre de Jesús. Amén. Pero pastor, pues es que sus cantos dicen Dios, dicen Jesús. Analice bien la letra. Analice bien la letra, qué es lo que están diciendo. Y sobre todo, ve el testimonio del artista.
Y entonces, pues puede cantar su canto con libertad. Pero no pretenda que lo cantemos aquí, porque aquí seguimos las instrucciones que dio el Señor. Amén. Y Él dice que le cantemos ¿qué? Salmos, himnos, cánticos espirituales. Ya ve, pastor, no se confundan. No es lo mismo una canción cristiana que un cántico espiritual. También lo vamos a aprender ahorita. Tercera palabra, cánticos espirituales. La tercera palabra, hermanos, antes de pasar a la tercera palabra, quiero contarle lo de un himno que acabamos de cantar. He decidido venir a Cristo. Quiero que usted conozca la historia de cómo nació este himno. Quiero que se estremezca de un verdadero adorador. La historia de cómo nació seguir a Cristo es la siguiente. En 1841, no lo tiene que escribir, pero si lo escribe rápido, bueno, adelante. En 1841, como consecuencia de un gran avivamiento en el país de Gales, llegaron algunos misioneros a Meghalaya. Ahora es el estado de Assam, está al noreste de la India. Nunca vamos a ir ahí, ¿verdad? Pero bueno. A esta zona, hermano, bueno, quién sabe, ¿verdad? A esta zona también llegó un grupo de misioneros bautistas. Misioneros bautistas. Esta región era extremadamente peligrosa para predicar el Evangelio, como muchas. Pero esta en particular porque decenas de misioneros habían sido asesinados. Este pueblo era muy hostil y agresivo, como algunos hogares, ¿verdad?, de hoy en día. Su religión era la animista, conocida con el nombre de los Son Tzarik. Vaya usted a saber qué es eso. Lo voy a estudiar y se lo voy a compartir. Pero esta tribu hoy es conocida como Ashik o Mandé, y su idioma es el asamés o el asamesés, como usted le quiere decir, el gentilicio. Ahora, gracias al trabajo de evangelización de estos misioneros bautistas, se convirtió Noxen y su familia, que pertenecían a esta tribu. Este hombre, hermanos, llamado Noxen, había aprendido lo básico, fíjense nada más, lo puro básico del Evangelio: seguir a Jesús, dejando de vivir en el pecado, como lo cantamos ahorita. Pero al estar tratando de evangelizar a esta tribu, al enterarse de esto, el jefe del pueblo ordenó que los arrestaran. Luego reunió a toda la gente en la plaza principal y le dijo al cristiano Noxen que si no renunciaba a su fe en Cristo, sus hijos serían ejecutados. Ante esto, el hombre respondió: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Sus hijos fueron ejecutados. Entonces, el jefe se enojó y, viendo lo que no cambiaba de actitud, le trajo a su esposa y le dijo: Noxen, si no renuncias a tu fe a Jesús, tu esposa también va a ser ejecutada. La respuesta de Noxen fue la siguiente: aunque nadie se una a mí, aún así yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y su esposa fue asesinada junto con sus hijos frente a sus ojos. Al escuchar esto, pues el jefe se enojó y le exigió aún más que renunciara públicamente a su fe. Ahora él iba a ser ejecutado. Este hombre Noxen, tocado por el Espíritu Santo, respondió: he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás y no vuelvo atrás. Ya se me puso la piel chinita, hermanos. El jefe entonces por última vez le pidió negar a su fe, pero
No sé, le volvió a decir, es la última oportunidad que tienes para vivir. No sé, le dijo, la cruz está delante de mí. La cruz está delante de mí. El mundo detrás de mí. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y fue ejecutado también el cristiano nuestro. ¿Hubo victoria de Satanás? No. Porque por eso se desencadenó un avivamiento masivo en esa aldea. Porque toda la aldea había acudido a ver la ejecución de esta familia. Comenzando con el jefe, porque al ver cómo se perturbó de que permitió que por su fe en Jesucristo sus propios hijos, su misma esposa que decía que amaba de todo con todo su ser, y él mismo no negaron a Jesús. Y su única defensa fue: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces ese hombre no lo podía entender. ¿Cómo es que había dado su vida por un hombre que vivió hace unos 2000 años en otro continente y que nunca conoció? Se perturbó tanto que quería experimentar esa misma convicción de no sé y de lo que su familia ocultaba en la fe en Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, tocó a este hombre, a este jefe de la tribu, y confesó públicamente: yo también pertenezco a Cristo. Yo también hoy decido seguir a Cristo para no volver atrás. Cuando los aldeanos reunidos escucharon a su jefe confesar su fe en Jesucristo, toda la aldea aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Y este evento, hermanos, desencadenó un gran avivamiento espiritual en aquel lugar y todos sus alrededores. Y todo esto fue dicho por los testigos oculares a los misioneros que llegaron después. Y las palabras que pronunció Noxé en cada ejecución de su familia es ahora, hermanos, como se conoce, uno de los himnos principales más hermosos y poderosos de la iglesia cristiana. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Usted, hermano, ha decidido seguir a Cristo. ¿Quiere volver atrás? Ese es cómo nació este himno, hermanos. Y tengo más, pero vamos a entender en estos momentos la tercera parte. Piense usted, hermano, la fe y la convicción de este hombre. ¿Cuánto nos hace falta hacer como Noxé? Difícil ante las circunstancias, pero como Pablo dice a los romanos, presentes en sacrificio vivo, ofrezca a su Hijo en sacrificio vivo también, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Tráiganos a la iglesia, enséñenles que primero está el Señor, antes que cualquier diversión, antes que cualquier pasaje, que cualquier vacación, primero está el Señor. Porque dice que usted decidió seguir a Cristo, entonces no vuelva atrás, porque la cruz está delante y el mundo atrás. Amén. Número 3, cánticos espirituales. La tercera palabra es cánticos espirituales. Esta palabra, hermanos, es usada unas 80 veces en la Septuaginta. Ya usted sabe qué es eso. 45 de ellas, ¿dónde creen que se aparecen? En los Salmos. Y de esas 45, igual que los demás, 36 veces aparecen en los títulos de algunos salmos. Mientras que en el Nuevo Testamento, otra vez solamente aparecen en estos dos pasajes de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Así como 4 veces, fíjense, 4 veces la palabra cánticos espirituales aparece en el Apocalipsis. Interesante. Los cánticos espirituales, ahora digo y lo repunto, ¿verdad? Cánticos espirituales en el Apocalipsis, porque usted sabe, hermano, que en el Apocalipsis va a haber una gran muerte y gran destrucción, ¿verdad? Una gran angustia. Y le aseguro, hermano, que lo que menos va a querer cantar son canciones de sus artistas favoritos cristianos. Va a buscar realmente un canto espiritual que le acerque a Dios. Amén. Así que ahí está eso.
Ahora, muy bien, los cantos espirituales ofrecen a los creyentes la oportunidad de expresar sus respuestas personales a Dios. Ahí la gran diferencia. Los cánticos espirituales ofrecen a los creyentes la oportunidad de expresar sus respuestas personales a Dios. Un cántico espiritual sería, hermanos, una narración de la gracia que recibimos, las misericordias que recibimos todos los días y los milagros de Dios desde el punto de vista del que está haciendo el canto espiritual, siempre y cuando, hermanos, sea para la gloria de Dios. Amén. De manera, hermanos, que los tres términos que Pablo usa en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 se usan en la Septuaginta para referirse a los salmos específicamente. Y los tres aparecen en los títulos de algunos salmos. De hecho, hermanos, en algunos casos aparecen la palabra salmo, o la palabra himno, o la palabra cántico, como parte del mismo salmo. Y eso es interesante porque usted aquí ve que por eso al Señor le interesa que usted entienda que usted primeramente debe de venir a cantar al Señor salmos. ¿Por qué? Porque ahí en el salmo está implícito el himno y el cántico espiritual. ¿Qué importancia es eso? Por eso, hermanos, no es tan sencillo. No es tan sencillo hacer una distinción muy marcada entre estas tres categorías, porque el libro de los salmos está compuesto de salmos, himnos y cánticos espirituales. ¡Qué interesante! Y particularmente, hermanos, yo personalmente, yo no quisiera tener la osadía, ¿verdad?, de hacer un intento de distinguir cuando una composición es un salmo, un himno o un cántico, porque se requiere mucho estudio, hermanos. Pero lo que sí podemos decir con seguridad, y que yo les quiero compartir, y quiero que usted en esta mañana lo tenga bien claro, es que en lo que respecta a nuestros cantos congregacionales, es que si queremos venir a adorar y alabar a Dios, sea tal cual Él lo ha prescrito en su palabra. Amén. Tenemos que eliminar el me gusta y el no me gusta de nuestro canto congregacional. Así que hay veces, hermano, que por ahí luego me dicen: ay, pastor, es que a mí ese canto no me gusta. Hermano, el canto no es para usted, el canto es para Dios. Tiene que entender que usted se para en este lugar bajo estos aparatos, que usted está representando a Dios. Usted no está cantando para usted, usted está cantando para el Señor. Amén. Y también el que está a su lado, hermano, pues también tiene que entender que usted le está cantando a Dios. Aunque esté cantando todo desafinado o desafinada, ¿eso qué importa? Lo importante es lo que nace del corazón. Amén. No lo que nace de aquí. Es lo que nace de aquí, hermanos. Ahora, pues, lo ideal sería que pues, nos esforzáramos en cantar un poquito mejor, no para mi vanagloria, sino para la gloria de Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, y tomarlo con la seriedad que lo demanda. Así que, miren, hermanos, de verdad que a veces esto es complicado, porque hay muchas quejas, hay muchas situaciones de me gusta, no me gusta, sugiero que hagan esto en alabanza, yo digo que hagan aquello, yo pienso que estaría mejor así. Hermanos, una iglesia, cuando se encarga de entretener a los visitantes, se ha puesto en contra de Cristo. Por eso, hermanos, vemos iglesias, pseudo iglesias, que ahí sí me atrevo a decirlo y a denunciarlo, pseudo iglesias que tienen escenarios donde los artistas cristianos son los que se llevan ahora en la gloria, no el Señor. Tienen luces estroboscópicas, avientan humo, luces de colores, es un concierto mundano, discotecas mundanas disfrazadas de iglesias cristianas. Y lamentablemente nuestros jóvenes están muy abocados y quieren experimentar ese tipo de cosas, sin tomar en cuenta lo que el Señor nos acaba de enseñar. Usted dirá: bueno, pastor, es que en la antigüedad no existía esta tecnología y ahora la podemos aprovechar para la gloria del Señor. Muy bien, hermano, díganme con la Biblia dónde lo dice. Vamos a llevarnos una buena regañada de parte del Señor, ¿verdad? Y tenemos que predicar la verdad, hermanos.
Con estos cantos y con las características de las tres composiciones que nosotros hacemos en los cantos congregacionales, hermanos, tenemos que procurar que estos himnos, si los comparamos con los coritos, como se le dice coloquialmente hoy en día, que se cantan en muchas iglesias, comparándolos con los salmos, himnos y cánticos espirituales, creemos con convicción que los himnos, salmos y cánticos espirituales se acercan mucho más al patrón bíblico que estos coritos que se cantan hoy en día. No olvidemos, hermanos, algo importante, que los israelitas eran iletrados, la gran mayoría, en un 95%. Y sin embargo, muchos de los salmos que escribieron estos israelitas son bastante densos y complejos en su contenido. ¿Por qué? Porque están llenos de profecías, están llenos de alabanza, llenos de adoración, llenos de doctrinas tan profundas. Con el mismo evangelio, hermanos, con un salmo aprendemos a evangelizar, pero tenemos que cantarlos con el entendimiento. Así que, hermanos, yo les invito a ustedes que son fieles, que han decidido seguir a Cristo y que no vuelven atrás, mantengámonos lo más apegado posibles a estas composiciones poéticas que el mismo Espíritu Santo nos inspiró, y estaremos pisando, si no lo hacemos, hermanos, un terreno peligroso, pero si lo hacemos conforme al Espíritu, tengamos la certeza de que estamos pisando un terreno seguro al escoger los cantos, los salmos, los himnos que debemos de cantar en la iglesia para el Señor. Con esto, tampoco quiero decir, hermano, descartar composiciones contemporáneas, porque si tienen esta composición que la Biblia exige, está bien, no hay ningún problema. Sin embargo, el orden en las iglesias para alabar al Señor son los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. No nos confundamos en esa área, hermanos, porque creo, hermanos, que muchas iglesias se están empobreciendo al sustituir muchos de los grandes himnos del pasado por composiciones ligeras y superficiales que no alcanzan las categorías mencionadas por Pablo en Efesios y en Colosenses. Tenemos que cantar, hermanos, como lo dice Pablo, con el entendimiento. Lo hemos aprendido, hermanos, a hacerlo con esa enseñanza. Entonces, vamos a orar con entendimiento. Y también vamos a cantar con el entendimiento que nos has dado el día de hoy. Seamos, hermanos, adoradores de verdad. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar con el entendimiento. Todos con sus ojos cerrados. Nadie está viendo por